Buenas tardes, mi nombre es Marta Guadalupe Muñoz López, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Logística. El docente de la materia es el ingeniero Juan Morales. En este video lo que vamos a ver es el capítulo 5 y el capítulo 6 de Estadística Inferencial número 1. Vamos a empezar, vamos a mirar algunas definiciones y vamos a resolver unos ejercicios. Vamos a empezar por el capítulo 5, que es distribución de probabilidad discreta. Vamos a ver algunas definiciones. Variables aleatorias. Es aquella en la que casi siempre está representada por X. Tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado del procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada variable aleatoria. A menudo se expresa como gráficas, tablas o formularios. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existen huecos o interpretaciones. Los requisitos de una distribución de probabilidad son dos. Es la sumatoria de la probabilidad de x sea igual a 1, donde x asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.99 o 1.001 son aceptables porque son resultados de errores de redondeo. Tenemos la siguiente, que es 0 cuando es mayor a la probabilidad de mayor o igual a 1 para calcular el valor individual de x, es decir, cada valor de la probabilidad debe ajustarse entre 0 y 1. Estos son los identificadores de resultados inusuales cuando el mínimo común es igual a la media menos 2. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores debe caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que el valor difiera de la media en más de dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso de dos números en la regla práctica de la desviación es hasta cierto punto arbitrario y que la regla sirve como una guía, pero no es totalmente rígida. Tenemos los identificadores de resultados inusuales con probabilidad, la regla del evento inusual para estadística inferencial. Si con los supuestos dados la probabilidad de un evento de observar, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probable no es correcto. Seguimos con el siguiente tema, uso de probabilidades para determinar resultados inusuales. Tenemos dos supuestos. El número 1 nos dice número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusual alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio puede expresar la siguiente forma: la probabilidad de X más mayor o igual a 0.05. El número 2 nos dice números inusuales bajo de éxitos. X éxitos en n ensayos en un número inusual de bajos éxitos y la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio puede expresar la siguiente forma: Px o menos mayor o igual a 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podría usar estos valores como 0.01 para distinguir entre los resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy poca probabilidades
probabilidades de que ocurran al azar. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera definida. El valor esperado, por otro lado, nos dice que una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria más X probabilidad de X. No es necesario que el valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos los números enteros. Ejemplo de vástagos. Vamos a explicar el siguiente ejemplo. Consideremos los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3/4 o 0.75, es decir, la probabilidad verde es igual a 0.75. Tenemos el siguiente ejemplo de genética de vástagos. Considere los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes y amarillas. En esas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3/4 o 0.75, es decir, P verde es igual a 0.75. Tenemos el gen progenitor, que es el 1, y el gen progenitor 2. En los genes de los vástagos tenemos el color de la vaina de los vástagos. Tenemos que verde más verde nos da verde, entre verde nos da verde. Verde más amarillo nos daría verde, ya que el verde es un color más fuerte que el amarillo. Amarillo más verde nos da verde y amarillo más amarillo nos daría amarillo. Seguimos con el siguiente ejemplo. Ejemplo de vástago, regla práctica de la desviación. La media de un número del número de guisantes con vainas verdes es de 3/8 y la desviación estándar es de 1.0. Utilice sus resultados y la regla práctica de la desviación para calcular el valor común y el valor mínimo común. Con base a los resultados, determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Tenemos, igual que nuestra tabla, el gen progenitor 1 y el gen progenitor 2. Los genes de vástagos y el color de la vaina de los vástagos. Tenemos verde más verde nos da verde, verde más amarillo nos da verde, es como el ejemplo anterior. Ahora tenemos la solución de la regla práctica de la desviación. Al utilizar la regla práctica de la desviación, podemos calcular el valor máximo común y el valor máximo común mínimo de la siguiente manera. Valor común es igual a la media de 2 igual a 3.8 más 2 por 1 nos da igual a 5.8. El valor mínimo común es la media menos 2 igual a 3.8 menos 2 por 1 nos da el resultado de 1.8. Con base a estos resultados concluimos que para el grupo de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera de este rango de los valores comunes de 1.5 a 5.8. En este caso, el valor común es en realidad 5, ya que el número más grande
posible de guisantes son vainas verdes. Tenemos el siguiente ejemplo, identificadores de los resultados inusuales de probabilidad. Utilizamos la probabilidad para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes, cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillos verdes, tomando en cuenta la probabilidad de la vaina verde, que es igual a 0.75. Determinamos si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes. Calcular distribución de probabilidad. Seleccionamos binomial. Aquí tenemos nuestros datos seleccionados. Vamos a seleccionar probabilidad. El número de ensayos va a ser 5. Y nuestra probabilidad de evento 0.75. Aquí vamos a seleccionar columna de entrada. Seleccionamos esta y damos en aceptar. Y nos mostraría nuestros datos. Tenemos el valor binomial con el número de eventos, que son 5, y la probabilidad que es 0.75. En el 0 tenemos que la probabilidad de que sean verdes es 0.000977. En el 1 tenemos que 0.014648 sean verdes. En el número 2 tenemos que 0.087891. En el número 3 tenemos la probabilidad de que sean 0.266367.2. Y en el número 4 tenemos que 0.3995508. En el número 5 tenemos la probabilidad de que 0.237305 sean verdes. Ya sumando todo esto nos daría 1. Nos vamos a ir a nuestra presentación. Nos dice lo siguiente: la función de la densidad de la probabilidad binomial de n del número de eventos 5 y la probabilidad es 0.75, como lo vimos en el ejercicio, pero la probabilidad de 1 o menos. La probabilidad es 1 o 0, que es igual a 0.015 más 0.01, que es igual a 0.016. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.05, concluimos que el resultado de una planta de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo, ya que hay poca probabilidad de que 0.16 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Utiliza la probabilidad para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes. Cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillos verdes, tomando en cuenta la probabilidad de que verde es igual. Nos vamos a ir a calcular distribución de probabilidad. Seleccionamos binomial. Aquí dejamos igual, seleccionamos probabilidad. En el número de ensayos vamos a poner 8, como le dice el ejercicio. En la probabilidad de eventos tenemos que es igual 0.75. Y aquí vamos a seleccionar y vamos a aceptar. Aquí tenemos nuestra probabilidad binomial con el número de eventos, que son los 8 que nos está pidiendo el ejercicio. La probabilidad, que es 0.75.
nuestros 8 datos. Aquí vamos a ir a calcular distribución de probabilidad. Seleccionamos binomial, dejamos probabilidad. En el número de ensayos dejamos 8, el número de eventos 0.75 y aquí seleccionamos la primera celda y damos a aceptar. Tenemos nuestros 8 datos, nuestra probabilidad binomial con el número de eventos que son 8, la probabilidad de que sea 0.75, en 0 tenemos 0.00015, en el 1 tenemos 0.00366, en el número 2 tenemos 0.003845, en el número 3 tenemos 0.23071, en el 4 tenemos 0.86517, en el 5 0.2079 y en el número 7 tenemos de probabilidad que sea 0.266968 y por último en el 8 tenemos la probabilidad de que sea 0.10013. Nos vamos a ir a la presentación. Bueno, tenemos lo siguiente, que de las preguntas nos dice: calcula la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Nuestra probabilidad sería 0.023. En la siguiente pregunta nos dice: calcula la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Nuestra respuesta es: la probabilidad de 3 o 0 es igual a 0.023 más 0.004 más 0.004 más 0.00002 igual a 0.0274. Esa sería nuestra probabilidad. Nos vamos al siguiente tema. Vamos a ver algunas definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta del procedimiento que cumple con todos los siguientes datos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en 2 categorías generalmente: éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Tenemos que E y F, éxito y fracaso, denotan 2 categorías posibles de todos los resultados. La probabilidad de éxito es igual a P, probabilidad de un éxito. La probabilidad de F es igual a 1 menos P es igual a Q, probabilidad de fracaso. El número N denota el número de fijos de ensayos. La probabilidad de éxito en 1 de n ensayos. La Q menor denota la probabilidad de fracaso en 1 de n ensayos. La Px denota la probabilidad de lograr exactamente x éxitos en número de ensayos. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las 2 categorías posibles puede determinarse el éxito de siempre y cuando su probabilidad se identifique con P minúscula. El valor de Q minúscula se puede calcular siempre al restar P minúscula de 1. Si P minúscula es 0.95, entonces Q minúscula es 1 menos 0.95 es igual a 0.05. Siempre que utilices la distribución de probabilidad normal, nos debemos asegurar de X y P minúscula se refieran a la misma categoría denominada como un éxito. Tenemos lo siguiente: calcularemos la probabilidad de que exactamente 2 donadores de sangre del grupo O ejemplos de donadores de sangre. Al
Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O. Según los datos del programa Green New York Blood, obtener las siguientes probabilidades si se selecciona 5 donadores al azar: el número de eventos de 5 y la probabilidad de 0.45. Calcularemos la probabilidad de que uno de los donadores tenga sangre del grupo O. La respuesta sería 0.050 más 0.2058, nos daría un total de 0.25622. Calcularemos la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan la sangre del grupo O. La respuesta sería 0.5032 más 0.285889 más 0.3369 más 0.2756. Nos da un total de 0.687. Después calcularemos la probabilidad de que 5 donadores tengan sangre del grupo O. Nuestra respuesta sería 0.018453. En un paso número 4 sería calcular la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan el grupo O. R negativo es igual a 0 del grupo O. La respuesta sería 0.336909 más 0.275653 más 0.11267 más 0.018453. Nos da un total de 0.69 binomial. Seleccionamos 5, nuestro número de probabilidad que es 0.45. Y aquí tenemos nuestra probabilidad y nuestros 5 datos y nuestro número de probabilidad que es 0.45. En la primera pregunta nos está diciendo que calculemos la probabilidad de 1 a 5 donadores que tengan el grupo de sangre O. Esto lo podríamos realizar sumando 0.050 más 0.2058 nos daría 6.22. Nos vamos a ir a Minitab. Ahora en lugar de probabilidad vamos a poner acumulada para verlo de otra forma. En nuestra probabilidad en la acumulada tenemos que es el resultado que nos está pidiendo 0.25, 6.22. Nos vamos a nuestra presentación. Ahora nos dice calcular la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre de grupo O. Aquí nos iremos a Minitab. Ahora nuestra siguiente pregunta nos dice calcular la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre de grupo O. Vamos a ver nuestra respuesta que es 0 más 0.5032 más 0.2858 más 0.3669 más 0.2756 nos da un total de 0.8687. En Minitab tenemos nuestros datos. Si formáramos, nos está pidiendo 3 grupos, 3, vamos a escoger del 0 al 3 y esto nos daría la respuesta que dijimos anteriormente, que sería de 0.8687. En la pregunta 3 nos dice calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Nuestra respuesta es 0.018453. Nos vamos a ir a Minitab. Aquí vamos a buscar, no va a ser acumulada, ahora va a ser binomial. Aquí tenemos que es 0.018453
ya que la probabilidad es más baja porque es 0.45. Nuestra pregunta 4 dice, calcula la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre de grupo O. Nos vamos a Minitab. En nuestra pregunta 4, en el ejercicio número 4 tenemos la probabilidad que el 74.4%. Nos vamos al número 5, dice calcula la probabilidad de que exactamente dos donadores tengan sangre del grupo O. Nuestra respuesta es 0.336909. Nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tenemos nuestros datos. En la individual escogeríamos, serían 2 de 5, del 2 al 5 tenemos una probabilidad de 0.45. Y en el ejercicio 6 nos está pidiendo, dice, calcula la probabilidad de que de 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Nuestra respuesta sería sumar estas tres cantidades, nos daría un 72.5%. Aquí nos iríamos a Minitab. Tenemos nuestra probabilidad. Aquí solo sumaríamos, tenemos la acumulada, que sería 98.155 menos nuestro ejercicio número 6. Nos dice, calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Nuestra respuesta podría ser, sumando estas tres cantidades, nos daría 72.5329. Nos vamos a Minitab. Aquí sumaríamos las cantidades y nos daría el 72.5. Ahora podríamos hacerlo de otra forma. En la acumulada utilizamos nuestra calculadora y sería punto 98.155 menos punto 25.622 y nos daría el 72.5. Nos vamos a nuestra presentación. Ejercicios de color café. Color en los ojos. El color en los ojos de Estados Unidos es el 40% de la población tiene los ojos café, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en India University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule la siguiente probabilidad. Vamos a calcular la probabilidad de que al menos 8 de 14 personas tengan los ojos color café. Nos daría 92.4%. Y el segundo, calcular la probabilidad de que exactamente de 12 a 14 personas tengan los ojos de color café. Esto nos daría el 0.06%. En el 3 vamos a calcular la probabilidad de que 14 personas tengan los ojos color café, sería 0.003. Vamos a ir a Minitab. Estamos en Minitab, vamos a seleccionar ahora nos vamos a la presentación para ver las preguntas. Dice, calcule la probabilidad de que 8 de 14 personas tengan los ojos color café.
14 personas tengan los ojos de color café. Nuestra respuesta es 0.06. Aquí vamos a Minitab. Elegimos los datos. Número 4 dice: calcula la probabilidad de que 10 o 14 de las personas tengan los ojos de color café. Aquí vamos a irnos a Minitab. Escogeríamos en los datos individuales, podríamos sumar del 10 al 14 y nos daría el 1.75%. Lo vamos a hacer con la calculadora. Sumaríamos 0.0136303 más 0.003298 más 0.000550 más 0.00003. Nos da un total de 0.1774803. Es igual a, ya redondeado, a 1.75. Medida variancia de desviación estándar para la distribución binomial. Fórmula de la distribución binominales. La media denota la media de una distribución binominal. Medida de variancia y desviación estándar para la distribución binominal. Fórmulas para la distribución binominal. La media es igual a n por p. El sigma al cuadrado es n por p por q. Sigma es la raíz cuadrada de n por p por q. La u denota la medida de la distribución binominal. El sigma al cuadrado denota la variación de una distribución binominal. El sigma denota la desviación estándar de una distribución binominal. La n denota el número fijo de ensayos. La p denota la probabilidad de éxitos en el número de ensayos. Y la q denota la probabilidad de fracasos en n ensayos. Identificación de resultados inusuales de la regla práctica de la desviación. El valor máximo común de la desviación de A más sigma, el valor mínimo común es igual a la desviación menos u por sigma. Según la regla práctica de la desviación, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de la desviación es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Ejemplo de genética. Un experimento real de Mendel obtuvo 580 vástagos guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como un resultado 428 guisantes con vainas verdes. Suponiendo que se tienen grupos de 580 vástagos guisantes, calcule la media de la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Tenemos nuestra media, que es 580. Lo multiplicaremos por 0.75 y nos daría 435. Tenemos nuestra calculadora para realizar el ejercicio. Tenemos 0, tenemos 580 por 0.75 nos da
total de 435. Ahora nos dice que la desviación estándar de sigma se calcula con la raíz cuadrada de n por p por q, que es igual a, hacemos nuestra cuenta, serían 580 por 0.75 por 0.25. 25 por 0.25 nos da un total de 108.75. Sacando la raíz cuadrada tenemos 20.85, 66, 536, 1 dividido entre 2 nos da igual a 10.42. El ejercicio número 2 dice: utiliza la regla práctica de la desviación para calcular el valor común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base a esos números podríamos incluir el resultado de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes. Es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Tenemos que el valor común se calcula por la media con la media más 2 por sigma, que es igual a 435 más 2 por 10.42. Nos da un total ahora tenemos que el valor común y nuestro valor máximo común es de 455.84, el valor mínimo es de 44.16. Tenemos que 428 está dentro del rango del valor máximo y del mínimo. Podemos concluir que este valor no es el valor inusual, al contrario, es un valor usual, ya que está dentro del rango. Ejemplo de votaciones, elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue el 61%. Con estas encuestas se preguntó a dos sujetos si habían votado en una elección presidencial. Vamos a calcular la media y la desviación estándar del número de votantes reales de un grupo de 1002 individuos. La media la vamos a calcular. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Vamos a 1002 por 0.60. Tenemos 1002 por 0.61. Nos da un total de 611.22. En el número 2 vamos a calcular la desviación estándar. Esa se calcula con sigma de la raíz de n por p por q. Esto sería 1002 por 0.61 por 0.39, de un total de 238.3758. Vamos a sacar raíz cuadrada y nos da el total de 15.43, como lo tenemos aquí. En el número dice: en la encuesta de 1002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según datos del ESR Research Group. ¿Es congruente este resultado con la tasa de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real de 61%? ¿Por qué? Aquí tenemos que el máximo común de la desviación más 2
por sigma es igual a 611.22 más 2 por 15.43, nos da un total de 642.08. El valor mínimo común de U es 2 menos sigma, es igual a 611.22 menos 2. Lo multiplicaremos por 15.43, que nos da un total de 580.36. En conclusión llegamos a que no es congruente, ya que se encuentra fuera del rango máximo, que es 642, y el dato es 701. El porcentaje de votantes tal vez mentiría acerca de esto. 5.5. Distribución de probabilidad de Poisson. Definiciones de la distribución de Poisson. Es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias en algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre el evento en el intervalo. El intervalo puede ser de tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra x veces durante el intervalo está dada en esta fórmula, que es p por x igual a la desviación de x por e menos la desviación dividido entre x, donde e es igual a 2.71828. Requisitos para la distribución de Poisson. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. 2. Las ocurrencias deben ser aleatorias. La ocurrencia debe ser independiente entre sí. La ocurrencia debe estar uniformemente distribuida dentro del intervalo, considerando diferencias entre la distribución de Poisson y la distribución binominal. La distribución binominal se ve afectada por el tamaño de la muestra, de el número de eventos y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada en la media de la desviación. En una distribución binominal, los valores posibles de las variables aleatorias x son del 0 al 1, en n el número de eventos, pero los valores posibles de x de una distribución de Poisson son 0, 1 y 2, sin límite superior. En los parámetros de la distribución de Poisson, la media es la desviación. En la desviación estándar es sigma igual a la raíz de la desviación. En la distribución de Poisson, como aproximación de la distribución binominal, tenemos que la distribución de Poisson se utiliza para aproximar distribución binominal cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binominal. 1. Que n sea mayor o igual a 100. 2. Que n y p sean menor o igual a 10. Ejemplos de terremotos. Vamos a revisar el siguiente ejemplo, que es: en un terremoto reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos, con una magnitud al menos de 0.6 en la escala de Richter. En el mundo, según datos del World Almanac and Book of Facts, supongamos que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media de grandes terremotos que ocurre cada año. El ejemplo dice: en un periodo reciente de 100 años hubo 93 terremotos, con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter. En el mundo, según datos de World Almanac and Book of Facts, supongamos que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. La media la vamos a sacar con la calculadora. Sería 93 dividido entre 100, da un total, dividiendo por los 93 terremotos dividido entre 100, que es el 93%. El paso número 2 nos dice: si Px es la probabilidad de que X terremotos en un año elegido al azar, calcule P0, P1, P2 hasta P7.
Vamos a utilizar Minitab para resolver este ejercicio. Agarrar estos datos. Tenemos nuestros 7 datos. Vamos a calcular acá. Distribución de Poisson. Elegimos probabilidad. El ejercicio nos dice que el 93%. La media vamos a poner punto 93. En la columna de entrada vamos a seleccionar X y damos a aceptar. Aquí nos muestran nuestros 7 datos. Hemos seleccionado probabilidad 90.93%. La columna de entrada seleccionamos esta. Vamos a aceptar y nos muestran nuestros 7 datos. Y en el 1 nos muestra que hubo 0.368935 probabilidades. En 2 terremotos nos muestra que hubo 0.17062.5 de probabilidad. En el número 3 nos muestra que hubo 0.55289.4 probabilidades de terremoto. En 5 terremotos nos muestra que hubo 0.00287 probabilidades. Ahora nos vamos a ir a nuestra presentación. Nos dice el ejercicio 3. Los resultados reales son los siguientes. En 47 años hubo 0 grandes terremotos. En 31 años hubo un gran terremoto. En 13 años hubo 2 grandes terremotos. En 5 años 3 grandes terremotos. En 2 años 4 grandes terremotos. En 0 años 5 grandes terremotos. En 6 años hubo en un año hubo 6 grandes terremotos. En un año hubo 7 grandes terremotos. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Vamos a ir a Minitab, que nos muestra que en el año hubo 36% de probabilidad. Vamos a realizar el ejercicio número 3. Nos vamos a ir a Minitab. Ya tenemos nuestros 7 datos. Nos vamos a calcular. Distribución de probabilidad. Elegimos Poisson. Elegimos probabilidad. La media es de 0.93. Aquí seleccionamos esta casilla. Vamos a dar a aceptar. Aquí están nuestros 7 datos. Nos dice el ejercicio que en 47 años hubo 0 terremotos. Tenemos un 39%. En 31 años nos dice que hubo un terremoto. Esto nos da un total de 36.6. El siguiente nos dice que en 13 años hubo 2 terremotos. Nos da un total de 1.17. El siguiente nos dice que en 5 años hubo 3 terremotos. Nos da una cantidad, nos da 5.2. En 2 años nos dice que hubo 4 terremotos. Nos da un total de 1.2. En 5 años nos dice, en 0 años nos dice que hubo 5 terremotos. Y aquí no nos muestra ningún valor. En un año nos dice que hubo 6 y nos da una cantidad de -1. Y en un año nos dice que hubo 7, también nos marca -1.
nos vamos a nuestra presentación y la pregunta dice: ¿qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas del inciso B? Al parecer, la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Nuestra respuesta podría la siguiente: se podría decir que sí, es un buen modelo, ya que se acerca mucho, pero no es muy exacto en algunos puntos, pero es confiable. Se puede decir que para este modelo sí sirve, ya que no puede predecir los terremotos, y este modelo de este modelo. Nos vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio homicidios, muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio de Richmond, Virginia, según a Classroom Note of the Poisson Distribution and Model de Homicidal Deaths in Richmond. Therefore, 1991, de Wilson R. Richard, de Mathematics and Computer Education, para día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea 0, 1, 2, 3 y 4. Tenemos las 116 muertes, se dividen en 365 días, tenemos un total de 31.18. Función de densidad de probabilidad. Poisson con medida de 0.3.17. Ahora tenemos el siguiente ejercicio que dice: compare las probabilidades calculadas de los siguientes resultados reales. 268 días, ningún homicidio. En 79 días hubo un homicidio. En 17 días hubo 2 homicidios. En un día hubo 3 homicidios. No hubo más días con más de 3 homicidios. Lo vamos a realizar en Minitab. Vamos a Minitab. Vamos a poner nuestros valores. Vamos a calcular posibilidad de Poisson, la probabilidad, .18. Damos enter. Aquí tenemos nuestros datos. El ejercicio nos dice que en 268 días no hubo ningún homicidio. Entonces tenemos que 0 es igual a 72% de que hubo un homicidio. En 79 días hubo un homicidio y nos marca 23% de que hubo un homicidio. En 17 días hubo 2 homicidios. Y nos marca 0.36% de homicidios. En un día hubo 3 homicidios y nos marca menos 1. Y en el cuarto día no hubo más homicidios, también nos marca menos 1. Ahora la pregunta dice: ¿la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso? Nuestra respuesta sería: comparando los resultados reales con el modelo de Poisson, se puede decir que no es un buen modelo, ya que hay demasiadas variaciones con los resultados.
Como nos muestra la tabla, es demasiada la diferencia que tenemos con los resultados y los resultados reales. Vamos a la siguiente. Distribución normal estándar 6.3. Tenemos nuestras propiedades de distribución normal. La 1 es la gráfica, tiene una forma de campana. La 2 posee una media igual a 0, es decir, la media es igual a 0. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, sigma. Algunas definiciones: una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución estándar es una distribución normal de probabilidad. Función de densidad es igual a 1. Puntuación Z. Distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Área. Es la región bajo la curva. Valores críticos. Para una distribución normal, un valor crítico de una puntuación Z en el límite que separa las puntuaciones Z probables de las que son improbables. Tenemos los siguientes pasos. Objetivo: calcular las áreas o probabilidades o frecuencias relativas que corresponden a diferentes regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. 2. Calcular la puntuación Z correspondiente a las áreas bajo la curva. Ejemplo de terremotos científicos. La precisión. Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 grados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelan que en un punto de congelación del agua, algunos terremotos daban lecturas por debajo de los 0 grados, denotando un número negativo, y otros daban lecturas por encima de 0 grados, denotadas con números positivos. Supongamos la lectura media de 0 grados y que la desviación estándar de la lectura es de 1 puntos. Pasos para realizar el siguiente ejercicio. Dice el número 1. Se elige al azar un termómetro. Calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 1.27. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Vamos a poner a calcular distribución de probabilidad binomial. Seleccionamos vamos a hacer el paso número 1. Vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a calcular distribución de probabilidad. Seleccionamos normal. Tenemos en la media 0, la desviación estándar de 1.0, la constante de entrada de 1.27. Vamos a dar a aceptar. Tenemos nuestra probabilidad de 89.7958. El siguiente paso dice: calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación de agua por arriba de menos 1.23. Antes de realizar el segundo paso, nos faltó nuestra gráfica. Lo vamos a hacer en forma de gráfica también. Nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad. Ver probabilidad, damos a aceptar. Seleccionamos área de sombrado, cola izquierda y el valor de 1.27. Damos a aceptar. Esta sería nuestra gráfica de distribución. Nuestra probabilidad es 89.80.
Ahora vamos a realizar el segundo paso. Aquí nos iríamos de vuelta a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad. Aquí vamos a seleccionar ver probabilidad, distribución normal. Vamos a seleccionar a ver, vamos a seleccionar, vamos a ir a la presentación, menos 1.23. Vamos a aceptar y esta sería nuestra gráfica. A la derecha, menos 1.23. Vamos a aceptar y esa sería nuestra siguiente gráfica. Aquí tenemos nuestro menos 1.23, el valor de las x, y nuestra probabilidad, que es la área asombrada, que es 0.89.07. Nos vamos a la presentación. El siguiente ejercicio número 3 dice: calcule la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 2 y menos 1.50. Nos vamos a ir a Minitab, gráfica, gráfica de probabilidad, ver probabilidad, aceptar, área sombreada. Vamos a seleccionar de probabilidad, vamos a aceptar. En el área sombreada cogemos esta, colocamos los valores, que es menos 2, menos 2.0, menos 2 y 1.5. Y aquí tenemos nuestra gráfica, nuestra probabilidad, que es 0.9104. El ejercicio número 5 nos dice: calcula la temperatura que separa el 2.5% inferior y el 2.5 superior. Para esto nos vamos a ir a Minitab, vamos a seleccionar calcular, normal, inversa, 95%. Vamos a aceptar y tenemos nuestra probabilidad de 0.95 que nos dio 1.64485. Este dato lo vamos a copiar para nuestra gráfica. Nos vamos a ir a gráfica de probabilidad, normal, área sombreada, vamos a elegir esta. Esta. Y vamos a pegar, dar a aceptar. Es decir, calcula la temperatura que separa el 95% inferior del 5% inferior. Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a gráfica, nos vamos a calcular,
distribución de probabilidad normal, 95%. Vamos a aceptar. Tenemos nuestra probabilidad y nuestra X es 1.64485. Ahora vamos a hacer gráficamente. Nos vamos a gráfica de probabilidad, área sombreada, seleccionamos esta. Aquí ya tenemos nuestro dato pegado y esta sería nuestra gráfica de distribución con nuestro 0.95% y nuestro 1.64485. El ejercicio 6 nos dice 5. Calcula la temperatura que separa el 2.5 inferior y el 2.5 superior. Nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a calcular probabilidad. Seleccionamos normal. Primero vamos a seleccionar punto 0.25. Vamos a dar a aceptar. Tenemos menos 1.95996. Después vamos a ir de vuelta a calcular normal y vamos a seleccionar ahora punto 975. Vamos a dar a aceptar. Tenemos nuestra desviación estándar que es 1.95996. Ahora nos vamos a ir a Minitab. Ya tenemos nuestros datos. Vamos a las gráficas, gráfica de probabilidad, área sombreada, seleccionamos las colas y vamos a poner 1.95996, que es el dato que nos dio. Vamos a dar a aceptar. Y esta sería nuestra gráfica y aquí están nuestros datos como lo habíamos colocado. 0.2500 menos 1.960 ya redondeada la cantidad que tenemos aquí y 1.9599. Vamos a la presentación. El agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelan que la congelación del agua en los termómetros daba lecturas de 0 grados denotados con números negativos y otros daban lecturas de 0 grados denotados con números positivos. Supongamos que la lectura es la media es de 0.0 grados centígrados y que la desviación estándar de la lectura es de 1.00 grados centígrados. También supongamos que la lectura se distribuyen de manera normal. Vamos a realizar el primer paso. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura sea mayor a 0.85. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir distribución normal. Nuestra gráfica dice 0.85. Ahora vamos a Minitab. 0.85. Vamos a aceptar. Y la constante de entrada es 0.85. Vamos a aceptar. Y nos muestran nuestros valores de X 0.85 y 0.80 2337. Ahora para hacerlo gráficamente nos vamos a
Gráfica de probabilidad. Elegimos área sombreada. Y vamos a poner los datos de nuestra presentación. De 0.85. 0.85. Entonces nos vamos a gráfica. Gráfica de distribución. Área sombreada. 85. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Nos marca nuestra X 0.85 y nuestra área sombreada que es 0.8023. Nos vamos a la presentación. El segundo ejercicio nos dice calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.12. Para esto nos vamos a ir a Minitab, vamos a gráfica, seleccionamos área sombreada, y vamos a poner los datos en nuestra gráfica, que es menos 1.12. Menos 1.12. Vamos a aceptar. Y aquí estaría nuestra gráfica. Nuestra menos 1.12. Nuestra media que es 0. Nuestra desviación estándar que es 1. Nuestra área sombra que es 0.86. Nos vamos a nuestra presentación. Ejercicio 3. Calcule la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 1 y 1. La probabilidad es 0.6827. Seleccionamos ver probabilidad, área sombreada, seleccionamos que vamos a poner nuestros datos que son menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Le vamos a aceptar. Y aquí está nuestra gráfica con nuestra media que es 0, nuestra desviación estándar. Y nuestro área sombra que es 0.6827. Nuestro menos 1 y nuestro 1. Nos vamos a la presentación. El ejercicio número 4 dice calcular la temperatura correspondiente a P99, el percentil 99, es decir, calcular la temperatura que separa el 99% inferior del 1% superior. Nos vamos a ir a Minitab. Calcular normal, distribución acumulada. Nuestros datos nos dicen que es nuestra media 0 y la desviación estándar es 1. Nuestro porciento es 0.99. 0.99. Vamos a dar a aceptar. .32635. Esa va a ser nuestra área.
de la gráfica. Entonces nos vamos a gráfica, distribución de probabilidad, ver probabilidad, seleccionamos área sombreada a la izquierda y ponemos nuestra área, que es 2.32635. Vamos a aceptar. Y esta sería nuestra gráfica, nuestra área sombreada, punto 99.00, y nuestra área que no está sombreada, que es 2.3263.5, que es nuestra área. Y esta es nuestra probabilidad, que es del 99%. Vamos a la presentación. Vamos al ejercicio 5. Calcula la temperatura que separa el 0.5 inferior y el 0.5 superior. La temperatura es de 2.57. Probabilidad acumulada, la media es 0 y nuestra división estándar es 1. La constante de entrada es 0.05. Vamos a aceptar. Aquí la tenemos. Ahora volvamos a hacer el cálculo, pero ahora vamos a poner punto 995. Vamos a dar a aceptar. Tenemos nuestro segundo valor, que es 2.57583. Otra gráfica. Vamos a gráfica, distribución de probabilidad, de probabilidad. La media es 0, la división estándar 1. Nos vamos a área sombreada. Seleccionamos ambas colas y escribimos nuestro valor, que es 2.57583. Damos a aceptar y automáticamente nos va a salir nuestro valor negativo también. Aquí muestra nuestra gráfica, nuestro menos 2.576 y 2.57583, que es nuestra área sombreada, que es el 0.005. Nos vamos a la presentación. Aplicaciones de distribución normal. Ejemplo de altura de entradas de casa. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 80 pulgadas. Supongamos que la altura de los hombres se distribuye de manera normal en una media de 69.0 pulgadas y la deviación estándar es de 2.8 pulgadas. Calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Vamos a ir a Minitab. Vamos a realizar el ejercicio número 1. Nos vamos a ir a Minitab, gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad. Tenemos nuestros datos, que es nuestra media 69 y nuestra deviación estándar, que es 2.8. Vamos a seleccionar valor en X y cola derecha. El valor en X va a ser del 80%. Vamos a dar a aceptar. Y esta sería nuestra gráfica. Nos muestra nuestra media, nuestra deviación estándar, nuestro 80% y aquí nos marca 0.000042. Nos vamos a nuestra presentación. Vamos a hacer el ejercicio número 2. De acuerdo a los datos, los porcentajes de hombres serán menores de 65 pulgadas. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos nuestros datos, nuestra área sombreada. Vamos a poner la cola izquierda y nuestro porcentaje, que será el 65%. Vamos a dar a aceptar. Esta sería nuestra gráfica de distribución. Igual nos marca nuestra desviación estándar, nuestra media, nuestro 65% al 69, el 0.07656.
Nos vamos a ir a la presentación. Aquí están nuestras gráficas. La número 3 nos dice, de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres estará en 72 y 80 pulgadas? Nuestra respuesta es 14.19. Ahora vamos a Minitab para realizar la gráfica. Vamos a área sombreada. Vamos a dar vamos a seleccionar esta. Vamos a seleccionar. Vamos a escribir el 72% y el 80% como nos dice. Vamos a dar a aceptar. Y aquí está nuestra gráfica. Igual nos muestra nuestra área sombreada, nuestro porcentaje del 72 al 80, el 0.1419, nuestra desviación, nuestra media. Y vamos a la presentación. Ejercicio peso NASCAR. Los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal, con una media de 34.20 gramos y una desviación estándar de 595 gramos. El Hospital Newport General requiere un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450 gramos, inusualmente ligeros, o más de 4.390 gramos, inusualmente pesados. ¿Cuál es el porcentaje de que los bebés que no requieren un tratamiento especial porque tienen esos al nacer? ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requieren de un tratamiento especial porque tienen eso al nacer, comprendidos entre 2.450 y 4.390 gramos? La respuesta es 0.95%. Vamos a ir a Minitab a realizar el ejercicio. Vamos a realizar el ejercicio número 1. Nos vamos a ir a Minitab, gráfica, distribución de probabilidad, ver probabilidad. La media vamos a colocar 3.420 y la desviación estándar de 495. Seleccionar área sombreada. En valor en X1 vamos a colocar 24.50 y 43.90. Vamos a dar a aceptar. Y esta sería nuestra gráfica. Nos muestra la desviación estándar, nuestra media y nuestra probabilidad 0.95.0. Nuestra área sombreada, que es de 2.450 a 4.390. Vamos a la presentación. El siguiente ejercicio dice: ¿cuál es el porcentaje de bebés que requieren un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor de 2.450? Aquí tenemos nuestra gráfica. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a gráfica, gráfica de probabilidad, ver probabilidad. Dejamos la desviación estándar en el mismo. Y vamos a ver nuestros datos. Nos dice que tienen un peso al nacer de menos 2.450. Vamos a colocar el valor menos 2.450. Vamos a dar en aceptar.
Ya tenemos nuestros datos. Ahora nos vamos a ir a gráfica de probabilidad, vamos a seleccionar, vamos área sombrada, cola izquierda. Ya tenemos nuestro dato apuntado, que es 2450. Vamos a aceptar. Y así sería nuestra gráfica de distribución. Nos muestra la densidad, nos muestra nuestra media, nuestra desviación estándar y nuestra área sombrada, que es 0.2502. Es un total de 2450. Nos vamos al ejercicio número 3. El porcentaje de bebés que requieren un tratamiento especial porque su peso al nacer es mayor de 4390. Nuestra respuesta sería 0.02502. Vamos a realizar nuestra gráfica. Vamos a ir a Minitab, gráfica de probabilidad, vamos a área sombreada, vamos a seleccionar con la derecha y nuestros datos, que son 4390, 4390. Damos a aceptar y esta sería nuestra siguiente gráfica. Igual nos muestra nuestra media, la desviación estándar, y nuestra área sombreada, que es de 4390, que es 0.02502. Vamos a la presentación. Distribución de probabilidad normal, distribuciones muestrales y estimadores. Teorema del límite central. Definiciones. La distribución muestral es un estadístico como una media muestral o una proporción muestral. Es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño de números de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño y el número de datos y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la varianza es la probabilidad de las variancias muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la proporción es la distribución de las proporciones muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n y provienen de la misma población. Definiciones. Estimadores insesgados. El siguiente estadístico son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro de la población. La media, que es la x, la varianza, que es el cuadrado, y la proporción, que es la p. Definiciones. Estimadores sesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro de población, media y rango. La desviación estándar es, nota importante, la desviación estándar muestral no coincide con la desviación estándar poblacional o por el sesgo es relativamente pequeño en muestras grandes, de manera que ese a menudo se utiliza para hacer estimaciones aun cuando ese sea un estimador sesgado de sigma, el teorema del límite central plantea que para la población con cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conforme al tamaño muestral. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de medias muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal, o incluso si la población original no está distribuida normalmente. Ahora tenemos la siguiente ecuación, que es sigma x igual a sigma dividido entre la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra.
Conclusiones. El promedio de la muestra es el mejor estimador de la media de la población. X es igual a la desviación. La desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar de la población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada de n. Vamos a realizar el siguiente ejercicio: demostración del teorema del límite central a partir de una distribución triangular de 500 datos. Ya tenemos nuestras variables, nuestra media y nuestra desviación estándar. Nuestra media, el rango triangular, que es 2.3143, nuestra desviación estándar, que es 1.3103. La media 1 es 2.3143 y la desviación estándar, que es 0.9180. La media es la misma para todas las variables, solo cambia la desviación estándar. Aquí tendríamos nuestra gráfica y nuestra la media 1 hasta la 4. Vamos a pasar a la siguiente. 6.6. Distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Requisitos: se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es p, o bien la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binominal en el que la probabilidad de éxitos es p. 2. N por p es mayor o igual a 5 y n por q es mayor o igual a 5. Parámetros para la aproximación. La distribución de la probabilidad de las variables aleatorias x pueden aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. La desviación es igual a n por p. Sigma es igual a n raíz cuadrada de n por p por q. Ejemplo: encuestas por correo. La compañía de cruceros Bikini Rivers realizó una encuesta la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Supongamos que el formato de encuesta se envía a 40.000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas es una dirección de correo electrónico es el de 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era de conseguir un banco de al menos 1.150 direcciones de correo electrónico, calcular la probabilidad de obtener al menos 1.150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Primero vamos a calcular la probabilidad binominal y después calcular la distribución normal como aproximación de la distribución binominal. Vamos a ir a Minitab y vamos a ir a gráfica. Gráfica de distribución. Vamos a seleccionar la media, la desviación estándar de 0.03. Vamos a área sombreada, valor en x, gráfica de probabilidad, ver probabilidad. Vamos a distribución, vamos a seleccionar binomial, estadística logarítmica, binomial, y está. Vamos a seleccionar 40.000 .03. En el área sombreada vamos a seleccionar valor en x con la derecha. El valor en x vamos a poner 1150. Vamos a dar a aceptar.
Y esta sería nuestra gráfica de distribución binominal con nuestro número de datos que son 40.000. Esto es igual a 40. Nuestra distribución es 0.9313. Ahora nos vamos a ir a la presentación. Vamos a calcular la distribución normal como aproximación de la distribución binominal. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a calcular distribución de probabilidad normal. Seleccionamos la media. Vamos a realizar el segundo ejercicio. Nos vamos a ir a gráfica. Gráfica de probabilidad. Ver probabilidad. En lugar de binomial seleccionamos normal, la media y la desviación estándar. Nuestra media va a ser de 12.000, de 1.200. Y la desviación estándar 34.11. Seleccionar área sombreada, valor en X. Nuestro valor en X va a ser 1150. Vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Muestra nuestra probabilidad que es 0.9287. Nuestros valores que son 1150. Nuestra media que son 1200. La media la podemos obtener multiplicando 40.000 por 0.03. Nos dan los 1200. La desviación estándar la podemos calcular con la raíz cuadrada de 40.000 por 0.03 por 0.97. Nos da un total de 34.1174, ya redondeado sería, si lo dejamos a 34.11. Nos vamos a la presentación para el siguiente ejercicio. Ejercicio de donadores universales. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y tienen del tipo RH. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre al menos de 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad? Distribución de probabilidad. Vamos a aceptar. Vamos a escoger binomial. En el número de ensayos colocamos 200. El número de eventos 0.06. Y en el área sombreada elegimos valor en X con 10 valores. Vamos a aceptar. Aquí quedaría nuestra gráfica binomial
nuestra probabilidad sería de 0.7657. Nuestro número de datos serían 200. Nuestra probabilidad es 0.6. Vamos a realizar el siguiente ejercicio de gráfica de probabilidad. Vamos a escoger normal, nuestra media, aquí sería 12, nuestra desviación estándar sería 3.35. Vamos a escoger valor en X, aquí vamos a colocar 12 y vamos a dar a aceptar. Así quedaría nuestra gráfica de distribución normal y nuestra gráfica de distribución binomial. Nuestra probabilidad sería 0.5 y en la binomial sería 0.7657. Nos vamos a ir a nuestra presentación. El siguiente tema es la evaluación de la normalidad. Una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos X y Y, donde cada valor X proviene de un conjunto original de datos muestrales y cada valor es la puntuación Z correspondiente, que es un valor cuantilar esperado de una distribución normal estándar. El procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Histograma. Construye un histograma Rayleigh de la normalidad. Si ese histograma difiere mucho de la normalidad de la campana. Valores atípicos. Identifique los valores atípicos. Rechace la normalidad si existe más de un valor atípico. La presencia de un solo valor atípico podría ser un error o el resultado de la variación por el azar. Pero sea cuidadoso, ya que incluso un solo valor atípico podría tener un efecto importante en los resultados. Gráfica cuantilar normal. Esta es el histograma, es básicamente simétrico y existe cuando mucho un valor atípico. Utilice la tecnología para generar una gráfica cuantilar normal. Utilice los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios se pueden utilizar con flexibilidad para muestras pequeñas, pero se debe ser más estricto en el caso de muestras grandes. Distribución normal. La distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y si los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente de una línea recta. No es una distribución normal. La distribución de la población no es normal si se aplica alguno de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de una línea recta y los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de una línea recta. Ejemplo de resultados de exámenes de salud de hombres. Realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a examen de salud. Haremos el ejercicio de estatura, peso, pulso y el índice de masa corporal. Nos vamos a ir a estadística básica, prueba de normalidad, seleccionamos estatura, seleccionamos la de Anderson-Darling y damos a aceptar. Aquí nos muestra nuestra gráfica de probabilidad de estatura con un valor aproximado de 0.669.
media, que es de 68.34, la desviación estándar, que es 3.020, y el número de datos, que son 40. Ahora vamos a realizarla de otra forma. Nos vamos a estadística básica, prueba de normalidad. Vamos a seleccionar esta, vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos nuestras dos gráficas. Este nos muestra el valor en P, que es igual a 0.100, RJ, que es 0.991, número de datos, que son 40, la desviación estándar, que es 3.020, la media, que es 68.34. Ahora vamos a realizar la gráfica de peso. Vamos a ir a Minitab. Vamos a seleccionar estadística básica, prueba de normalidad, seleccionamos peso, estatura. Sería nuestra gráfica. Tenemos nuestro nivel de confianza de 95%, nuestro número de datos, nuestro valor de probabilidad, que es 0.669, nuestros datos, que son 40, la desviación estándar y nuestra media. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a gráfica de probabilidad individual, vamos a dar a aceptar, dar peso, vamos a dar a aceptar. Tenemos nuestra gráfica de probabilidad de peso, nuestro nivel de confianza, que es del 95%, la media es de 172.6, la desviación estándar es 26.33, el valor de la probabilidad es 0.555, esta es la prueba de Anderson-Darling. Nos vamos a ir a nuestra presentación. Ahora seguiría la de pulso y después la de índice de masa corporal. Entonces nos vamos a ir a gráfica de probabilidad individual. Vamos a seleccionar vamos a realizar el ejercicio de pulso. Nos vamos a ir a gráfica de probabilidad individual, damos a aceptar, pulso, damos a aceptar. Tenemos nuestra gráfica de pulso de hombres, nivel de confianza de 95%, la media es de 69.4, la desviación es de 11.30, el número de datos son 40, la prueba es de Anderson-Darling y el valor de la probabilidad es 0.005. Vamos a realizar la siguiente gráfica de probabilidad individual, vamos a aceptar, índice de masa corporal, vamos a aceptar. Aquí está nuestra gráfica, también nos muestra la media, la desviación estándar, el número de datos y el valor. Vamos a ir a nuestra presentación. Al siguiente ejercicio, realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidos a exámenes SALA. Vamos a realizar el de estatura, el de peso, pulso y el de índice de masa corporal. Vamos a abrir nuestros datos.
Ya tenemos nuestros datos en Minitab. Nos vamos a la gráfica. La primera estadística básica, prueba de normalidad. Vamos a seleccionar primera estatura, prueba de Anderson-Darling. Vamos a dar a aceptar y vamos a seleccionar nuestra otra forma de realizar la gráfica, que sería en gráfica de probabilidad. Seleccionamos individual, estatura, y damos a aceptar. Esta sería nuestra gráfica de estatura de mujeres. Tendríamos nuestra media, que es igual a la que nos muestra la otra gráfica. La desviación estándar también es la misma. Lo que cambia sería el valor de probabilidad de 0.803. También tenemos el mismo valor. Ahora vamos a realizar la siguiente gráfica. Estadística, nos vamos a estadística básica, prueba de normalidad. Vamos a seleccionar peso, vamos a dar a aceptar. Ahora vamos a realizar nuestra segunda gráfica de probabilidad individual. Seleccionamos peso, y tendríamos nuestra gráfica de peso con un 95%. Nos muestran los mismos datos de la media, la desviación estándar y el tipo de prueba que es. El valor de la probabilidad, que es 0.18. Podemos ver la diferencia entre las dos gráficas. Esta es más completa que esta. Nos vamos a gráfica a realizar la siguiente. Vamos a gráfica de probabilidad. Vamos a aceptar. Cogemos edad. Vamos a aceptar. Y vamos a hacer nuestra gráfica de la otra forma. Seleccionamos edad. Vamos a aceptar. Aquí tenemos nuestras dos gráficas de edad con nuestra prueba de normalidad, que es del 95%, nuestra media, que es de 33.23, nuestra desviación estándar, que es de 12.45, nuestro valor de probabilidad, que es 0.160. Vamos a realizar nuestra siguiente gráfica. Estadística básica, prueba de normalidad. Cogemos índice de masa corporal, aceptar. Vamos a realizarla de la siguiente forma también. Vamos a gráfica de probabilidad individual, vamos a aceptar. Índice de masa corporal y vamos a aceptar. Estas son nuestras dos gráficas. Tenemos el nivel de índice de masa corporal y nuestra media, nuestra desviación estándar, nuestro número de datos, nuestro valor de probabilidad, que es 0.010, nuestra media es 25.74.
gráfica, gráfica de probabilidad individual, vamos a aceptar, seleccionamos pulso de mujeres, damos a aceptar, vamos a estadística, estadística básica, prueba de normalidad, pulso de mujeres y aceptar. Vamos a ver la comparación de nuestras dos gráficas. Esta es más completa que esta, nos muestra el nivel de 95%, la media que es de 76.3, el valor es 0.005, nuestro número de datos. Ahora solo faltaría nuestra gráfica de pulso. Nos vamos a gráfica de probabilidad individual, seleccionamos termine.